La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, estamos muy cercanos ya a iniciar nuestro tiempo de Cuaresma. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para abrirnos a este tiempo especial de gracia. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son, sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este día es una llamada de atención de Jesús a los fariseos, porque con el paso del tiempo han ido dando más importancia a sus costumbres, a sus tradiciones y no a la palabra de Dios. Lo mismo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Estando en la iglesia, sirviéndole al Señor, pudiéramos olvidar cosas fundamentales. Por ejemplo, los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son el camino que todo discípulo del Señor debe recorrer, del primero al último, dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. Si se le da el primer lugar, entonces los mandamientos se pueden vivir, pero si a Dios lo dejamos a un lado, si Dios es solamente para ciertas circunstancias, para ciertos momentos, si Dios es únicamente para tranquilizar mi conciencia, claro que me va a incomodar seguir los mandamientos de Dios. Así Jesús les advierte a los fariseos que el corazón de ellos, lo más importante, estaba lejos de Dios, externamente. Exteriormente hacían muchas cosas para que la gente los viera, para quedar bien con los demás, para decir que eran ejemplares. Sin embargo, lo mismo que el profeta Isaías había dicho, Dios les llama la atención porque el culto que le brindan está vacío. No es un verdadero culto, no son acciones externas, es lo que brota del corazón, es el deseo de santificar la vida, es el deseo de hacer la voluntad de Dios, es el deseo que la palabra de Dios encuentre acogida en sus hijos. Es como un padre que aconseja a sus hijos hacia Dios, y un padre se alegra cuando sus hijos le escuchan. Así también nosotros podríamos considerar cuántas veces Dios nos habla en su palabra, nos habla en los mandamientos, y a lo mejor nosotros le hemos dejado. No son con cosas externas como vamos a agradar a Dios. También este Evangelio nos sirve a nosotros para poner como prioridad, como prontitud, como primacía en nuestra vida, la palabra de Dios. Estamos muy pronto a comenzar la Cuaresma, que sea el tiempo para poder revisar y decir: bueno, ¿y yo estoy llevando mi vida por el camino de Dios?
¿Estoy haciendo de mi vida una ofrenda grata a los ojos de Dios? ¿O yo me he dejado engañar, equivocar por el mal, por el orgullo? ¿He cambiado la palabra de Dios a mi favor para no convertirme, para estar tranquilos? No hay que olvidar que si estamos en la iglesia es para que la palabra de Dios guíe siempre nuestra vida, nuestro diario caminar. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.